Buenos días. Hoy les hablaremos sobre Egipto, sus periodos, dinastías, mitología y religión. A lo largo de la historia de Egipto se establecieron alrededor de 30 dinastías que van desde el año 3100 hasta el 332 a.C., aunque se dicen que pudieron haber existido más. Espera, ¿30 dinastías? Pero esto se va a hacer muy largo, y el profe solo nos dio 5 minutos. Así que mejor pongamos la cancioncita de la estrellita de Mario Bros para ir más rápido. Periodo dinástico temprano. Este periodo va desde el año 3100 al 2645 a.C. Comprende las dos primeras dinastías al mando del rey Menes, considerado el fundador de la primera dinastía faraónica, quien unificó Egipto Bajo y Alto, creando así nuevas capitales que fueron Hieracómpolis y Tis. En este periodo predominan los dioses Horus, el gran dios, y Set, dios del desierto. Periodo antiguo. Va del año 2645 al 2155 a.C. Este periodo, conocido como la Era de las Pirámides, abarca desde la dinastía 3 a la 6. Llegando así a la dinastía 3. Egipto estaba bajo el cargo del faraón Dieser, quien gobernó alrededor de 19 años. Durante su cargo, el país pasó por una gran estela de hambre. La construcción que hizo que su nombre trascendiera es la pirámide escalonada. Para de allí pasar a la dinastía 4, con el faraón Senefru, quien se cree gobernó 24 años, el cual emprendió expediciones bélicas contra Nubia y Libia. Tras su muerte lo sucedió Keops, el cual llegó a gobernar 23 años y a quien junto con su hija se le atribuye la gran pirámide de Giza, para más tarde cederle el trono a su hijo Diedefra, quien fue el encargado de la pirámide de Abu Rosh. Su mandato duró alrededor de 22 años y siendo el tercer sucesor de la dinastía, al cual después de fallecido lo sucedería Kefren, quien tendría un reinado de 25 años y se le atribuiría la segunda pirámide de Giza, estatuas, sellos y fosos de barcos. El siguiente al mando fue Baefra, de quien no existen datos, pero se estima que su reinado fue entre 1 y 2 años, siendo solo un gobernante efímero. Tras su muerte, subió al trono Miserino, quien duró al mandato 28 años y se encargó de construir la tercera pirámide de Giza, siendo el único hecho significativo del mismo. Después de su muerte lo siguió Shepseskaf, con un mandato de 4 años, durante el cual hizo construir una enorme mastaba al sur de Saqqara, y siguiéndole Diedefpad, de quien se desconocen datos. Durante este periodo Egipto vivió una época dorada, en la cual no hubo guerras, pero sí existió hambruna. Todos trabajaban para complacer a su faraón. La sociedad progresó, se desarrolló el arte, la arquitectura, escultura y ciencia, y se fortaleció su adoración por el dios Ra. Primer periodo intermedio. Fue un periodo corto, pero con dos dinastías a su cargo, la dinastía 7 y la 8, hasta mediados de la dinastía 11, y 15 faraones que sucedieron al trono. Entre algunos están Necherkara, Menkara, Neferkara II, Neferkamin y Nícara. Durante este periodo se generó una gran inestabilidad económica, crisis política y social, dando como resultado la división de Egipto en pequeños reinos. Imperio Medio. Se inicia con la unificación de Egipto. Esta época comprende la segunda parte de la dinastía 11 hasta la dinastía 12, y empieza a cargo de Mentuhotep II, perteneciente a la dinastía 11, el cual buscó restablecer rutas comerciales y de exportación minera con Nubia, además de establecer un sistema de tipo casi feudal. Después de su muerte se da paso a la dinastía 12 con el faraón Amenemhat I, el cual reforzó el centralismo monárquico y trasladó la capital de Tebas a Ititaúi. Murió asesinado por una conspiración, sucediéndole Sesostris III, quien realizó reformas administrativas que dependían de un visir propio, para darle fin a su dinastía con el faraón Amenemhat III. Durante su reinado se registraron grandes inundaciones. Durante este tiempo el país se encontraba regido otra vez bajo una monarquía y pasando a ser su capital Tebas. El arte del Imperio Medio se caracteriza por el mayor realismo en general, y en particular en los retratos, y este mismo criterio lo imitó la nobleza egipcia. En el ámbito religioso, el culto fue un gran ascenso, ya que predominaba su adoración por Amón, Re y Osiris. El segundo periodo intermedio transcurre entre el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Comprende las dinastías 13, 14, 15, 16 y parte de la dinastía 17, parcialmente conectadas. Fue una época en la que el poder no estuvo bajo un solo faraón y se caracteriza porque hicieron su aparición en Egipto los Hyksos, cuyos reyes integraban las dinastías 15 y 16. La dinastía 12 acabó alrededor de 1800 a.C. y le siguió la dinastía 13, de dirigentes poco influyentes, gobernando desde Ititaúi, situada cerca de Memphis, y Elish al sur del delta del Nilo. La dinastía 13 se mostró incapaz de dominar la extensa tierra de Egipto, y los gobernantes de la región de Xois, localizada en los pantanos del delta occidental, se independizaron de la autoridad central para construir la dinastía 14. La fragmentación del poder se aceleró después del reinado de Nefeptope I de la dinastía 13. Imperio Nuevo comprende las dinastías 18 a la 20 y empieza con el gobierno de Amos I, considerado como el primer gobernador de la dinastía 18. Esta etapa fue un momento de esplendor,
gracias a la labor de los príncipes tebanos de la dinastía 18 para fortalecer el estado y expulsar a los hicsos. Se instaló la capital en Tebas, en el sur, y se llevó a cabo la restauración de la unidad del Alto y Bajo Egipto. En este periodo encontramos el mandato de los faraones Hatshepsut, reina faraón de la dinastía 18 de Egipto, quien gobernó entre 1490 y 1468 a.C. Gobernó con el nombre de Matkara Hatshepsut y llegó a ser la mujer que más tiempo duró en el trono de las dos tierras, siguiéndole así Tutmosis III. En el transcurso de su reinado, el imperio egipcio alcanzó su máxima expresión territorial, para posteriormente darle paso a Akenatón, el cual empezó su reinado alrededor de 1353 a.C. Tras su muerte lo siguió Tutankamón, quien después de 3 años en el poder decidió restablecer el culto tradicional y suprimir el impuesto hacia sus habitantes, siguiéndole después Ramsés II, quien pertenecía a la dinastía 19 de Egipto, que gobernó por 66 años, desde 1279 a.C. hasta 1213 a.C. Durante su reinado, Egipto conoció su época de mayor esplendor, gracias a la prosperidad económica, que fortaleció el desarrollo de la literatura y la ciencia, y que permitió erigir nuevas construcciones. Ramsés trasladó primero la corte de Menfis antes del traslado definitivo de Pi-Ramsés en el delta. Este periodo se caracteriza por la gran importancia de la mujer y su protagonismo en los problemas sucesorios. Por primera vez una mujer es nombrada faraón con todos los títulos masculinos. Hablamos de Hatshepsut. Y también otra reina, Nefertiti, aparece representada en las escenas familiares en un plano de igualdad, como también la reina Tiyi, con su esposo Amenofis III. La situación internacional en estos momentos de la historia consistía en el protectorado egipcio sobre las ciudades cananeas. El tercer periodo intermedio llega a principios del primer milenio debido a la fragilidad de los faraones frente a los sacerdotes. Las nuevas dinastías provienen de las clases militares o religiosas y se arreglan con dificultad para mantener una cohesión en todo el Nilo. Las principales ciudades se trasladan a Delta, que se convierte en el centro de la civilización egipcia. El periodo bajo comienza alrededor de 715 a.C. y representa el final de la antigua civilización egipcia. Las dinastías que sucedieron fueron de origen extranjero: Etiopía, Asiria, Libia, Persia, pero respetaron las costumbres actuales sin imponer su forma de vida. La antigua civilización egipcia desapareció más tarde con su integración en el imperio persa como provincia, y luego en el imperio romano. Para finalizar tenemos la religión, en la cual las divinidades tenían una apariencia mitad humana y mitad animal. Los habitantes celebraban numerosos rituales, el más importante de los cuales estaba destinado a propiciar la anhelada crecida del río Nilo, tan necesaria para la agricultura. Las deidades eran adoradas con ofrendas y oraciones por los faraones, en los santuarios de los templos. El pueblo los veneraba durante sus procesiones. Entre los dioses más reconocidos tenemos Amón, Anubis, Horus, Isis, Osiris, Ra y Mat.